Ayer la Corte Suprema cuestionó duramente el informe que emitió la Cámara de Diputados respecto a supuestos abusos y vulneraciones de niños en centros del Sename. Vamos a conversar de este y otros temas junto al ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Sé que sobre este tema usted ha dicho que no se puede pronunciar, pero en términos genéricos, ¿la Cámara de Diputados puede fiscalizar solamente la actuación del Poder Ejecutivo o también la del Poder Judicial? De acuerdo a la Constitución, la Cámara de Diputados tiene facultades para investigar a través de estas comisiones a los actos de gobierno, es decir, al Ejecutivo. Esa es la realidad. Pero también la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusación constitucional, que es otra facultad que está en la Constitución y por lo tanto la pueden ejercer. Ok. ¿Hubo entonces en el actuar de esta comisión un quebrantamiento del orden constitucional, como dice la Suprema? Respecto de eso yo lo he señalado. Como parte del Ejecutivo nosotros no vamos a intervenir en ese proceso que hoy día hay entre la Corte Suprema y el Parlamento. Lo que sí, las normas constitucionales son las que están ahí establecidas. Yo creo que la Cámara de Diputados hizo una investigación muy importante y creo que eso es lo que hay que relevar. Incluso en el tapete público una dificultad que existe hace muchos años en Chile. Tenemos un problema de un gobierno, muchos tiempos que estamos en la misma situación. Y lo que sí puedo decir que tanto la Cámara de Diputados como la propia Corte Suprema han trabajado fuertemente por solucionar estos problemas y eso lo creo que hay que relevar. Y en el tema de fondo, que es finalmente qué vamos a hacer con el Sename como país, ¿hay ya una propuesta clara, concreta, exactamente de qué hacer al respecto? Sí, hay dos caminos importantes. El primero, el inmediato, en el cual nosotros hemos dado instrucciones precisas, por ejemplo, de análisis financiero y directo de las instituciones colaboradoras. Estamos avanzando con todas las denuncias respecto a aquellos temas que son de vulneración de derechos de los niños. Estamos reorganizando el Sename actual, que es la parte inmediata. En el corto plazo, lo que la presidenta Bachelet ha planteado en su programa y lo que vamos a hacer nosotros es primero una ley que se refiera a los derechos en general de los niños, que es una ley importante que es de protección. La segunda es aquella que va a dividir la institucionalidad, que va a haber una institucionalidad para los niños infractores de ley y otra para los vulnerados distinta. Hoy día el Sename conjuga todo eso. Y eso es un problema porque muchas veces se vulneran derechos a consecuencia que no hay verdaderas separaciones entre uno y otros niños. Ahora, tema cárceles. ¿Hay algún o algunos proyectos que vinieran del gobierno de Sebastián Piñera y que este gobierno ha decidido paralizar o modificar? ¿Cuáles? A ver, dos proyectos estaban en la cartera del gobierno del presidente Piñera, que era Talca y Copiapó. Ambos proyectos tienen un problema grave. Aquí se contrató una empresa americana que trajo un modelo americano. Ese modelo americano establecía, por ejemplo, en Copiapó, una zona de uso para reos internos de baja peligrosidad que trabajaran y estudiaran. En un sector donde cabían 1.680. En una zona donde tenemos 950 internos en toda la región. Por lo tanto, era un proyecto exagerado desde el punto de vista de las necesidades que tiene esa región. ¿Se paraliza? No. Segundo, es que quiero explicarlo. Y otra zona, que era zona de mediana y alta seguridad, para 1.400 presos. O sea, 3.080 presos por un lugar que tiene 950. Tendríamos que andar pidiendo que por favor entraran a la cárcel, porque era un problema grave. ¿Qué hicimos? Reeditamos un proyecto antiguo que tiene para 1.800 internos, que nos va a permitir además trasladar la cárcel de Copiapó, que está en el centro de la ciudad, a esta zona, cosa que este proyecto que estaba planteado lo hace. Entonces, ¿qué hicimos? Paralizamos eso, pero vamos a continuar en el próximo y vamos a construirlo en el plazo más breve posible. ¿Viene algún cambio radical en materia de administración de cárceles? Sí. Estamos preparando algo muy importante desde el punto de vista de la administración carcelaria en relación a el tratamiento de los internos. Vamos a crear un penal de baja seguridad en el sentido de que vamos a llevar ahí a todos los presos primerizos que han cometido delitos de una cierta categoría, dejando fuera los delitos violentos, los violadores, los abusadores de niños. ¿Es un penal nuevo? Fuera. Es un penal actual, pero que vamos a modular de manera de que tengan visitas especiales y que tengan un sistema de tratamiento especial. ¿En Santiago? En Santiago. Vamos a partir por Santiago, la idea es hacerlo en todo Chile. ¿Qué significa? Vamos a llevar alrededor de 300 internos a un sector, vamos a tener planes de tratamiento, de reinserción, de estudio, trabajo, para tratar de que recuperar a esos internos cuando salgan en libertad, se integren a la sociedad. Eso implica los de baja peligrosidad o aquellos que cometieron un solo delito. Y otra zona donde vamos a tener aquellos que son peligrosos, una zona de mayor seguridad y una zona intermedia. Esa es una situación que vamos a producir dentro de muy poco. ¿Eso se va a hacer con la infraestructura existente, dividiendo cárceles que actualmente ya existen o construyendo cárceles nuevas? Lo vamos a hacer con la estructura actual, porque construir una cárcel nueva nos podemos tomar dos o tres años para hacerlo.
Sin embargo, en el proceso que estoy analizando, hay en este minuto situaciones que podemos llevar a cabo de esta manera. Lo vamos a hacer en Santiago precisamente porque es la zona más compleja que tenemos. Fíjense que tenemos 16.000 presos en Santiago. De esos 16.000 presos vamos a sacar 300 alrededor para iniciar el plan piloto. Eso nos va a permitir modelar este proceso de reintegración social que yo creo que va a ser muy importante, porque por primera vez vamos a tener a aquellos que han cometido un solo delito sin contaminación con el resto. Antes de ser ministro, usted sostuvo, vamos a temas políticos, antes de ser ministro usted sostuvo que con el actual Parlamento, el que se eligió, era imposible solo con el Parlamento llegar a una nueva constitución plenamente democrática. ¿Mantiene sus dichos? Lo que creo yo que es lo que hemos manifestado y lo diré con toda claridad, es que lo que debe hacer en todo caso, y es lo que ha dicho el programa de la presidenta Bachelet, es tener un debate a nivel nacional que sea participativo, que sea democrático e institucional. Eso significa que va a haber todo un proceso que finalmente vamos a llegar a la institucionalidad. Ahora, quien lleva y dirige este proceso es Jimena Rincón, ministra, secretaria general de la Presidencia. Nosotros vamos a participar de acuerdo a la colaboración que nos han solicitado. Mi pregunta desde el punto de vista político, si usted cree que basta con este Parlamento para crear una constitución plenamente democrática. Yo creo que si el Parlamento no se pone a tono con lo que la ciudadanía está esperando, van a haber dificultades, porque necesitamos votos más allá de la mayoría. Por lo tanto, yo creo que sectores de la derecha tienen que adecuarse a que hay que hacer esos cambios institucionales profundos. Yo espero que así lo hagan. Así lo ha manifestado parte de Renovación Nacional, de Amplitud. Yo espero que se logren los votos y se logre tener una constitución plenamente democrática. Ministro, usted dice, si no lo hacen, va a haber dificultades. ¿A qué se refiere con eso? No, yo digo que la sociedad está demandando un cambio constitucional profundo y la elección de la presidenta Bachelet lo demuestra claramente. Por lo tanto, en el sentido de entender que políticamente Chile ha cambiado, que hay un país más empoderado, en ese sentido me refiero. O sea, va a haber un movimiento que va a exigir que ese cambio se busque. Y cuando usted habla de un movimiento, ¿se refiere a personas en la calle, protestas, manifestaciones, y un movimiento que por lo tanto el gobierno miraría con buenos ojos porque estaría en la misma línea? No, yo no hablo, porque este es el problema cuando uno señala cómo se producen los hechos. En mi opinión, lo que tenemos que hacer todo es educar a la población y explicar por qué es tan importante la Constitución, movilizar las ideas, la discusión, que se discute en las universidades, en los centros de padres, a eso me refiero, un movimiento social, humano, político, que impulse este cambio que la presidenta Bachelet ha manifestado claramente. Ministro, hay algunos como el senador Alberto Espina que se abren a la posibilidad de que lo que se acuerde en el Parlamento se plebiscite. ¿Basta con que lo que se acuerde dentro del Parlamento se plebiscite? Me refiero a una nueva constitución que se acuerde en el Parlamento y luego se plebiscite. ¿Basta con eso? Esto no se ha decidido, pero yo lo he manifestado, es que en mi versión, y así se verá después la presidenta, las decisiones que se toman. Pero cuando se llega al Parlamento con una constitución es porque va a haber proceso de debate. Y ese proceso de debate legitima lo que la región, las comunas, los distintos estamentos quieran manifestar. Entonces, cuando se llegue, entiendo yo, al Parlamento va a venir una constitución o un documento muy discutido. Respecto al sistema electoral, ¿se puede garantizar a la población chilena que esta reforma que va a proponer el gobierno, aumentando el número de parlamentarios, no va a significar un mayor gasto? La UDI dice que van a ser 20 millones de dólares anuales más. Primero, es una forma fácil de decir, mire, aquí quieren hacer un cambio que lo único que hace es gasto. Y no es así. Se pueden resolver los problemas analizando los recursos que tiene el propio Parlamento. Eso lo verá el ministro del Interior, que es el que está impulsando este proyecto. Pero yo quiero decir que ese es un gran proyecto desde el punto de vista de la primera gran discusión de si vamos a tener un Parlamento que es más representativo o seguimos con un sistema que con pocos votos pueden estar representados en ese Parlamento. Entonces, yo creo que lo que está planteando el ministro del Interior es interesante y ojalá exista el debate y la voluntad de ir más allá, de decir, mire, aquí se aumenta el número parlamentario y los gastos, cuando en realidad hay que revisarlo y eso es posible de resolver de una manera distinta sin necesidad de mayor gasto o un gasto excesivo. Ministro, usted está impulsando en el Congreso el proyecto de ley que tiene que ver con los transgéneros, con la posibilidad de facilitar los trámites para los cambios de género en esos casos. Los senadores Osandón y Van Rieselberghe presentaron una indicación en que prohibiría a las personas que se acojan a ese cambio de género a casarse. Incluso la senadora Van Rieselberghe dijo aquí en CNN Chile que el derecho a casarse no está dentro de los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No comparto su opinión. No, lo que nosotros estamos impulsando son aquellos proyectos que rompen las diferencias, las discriminaciones y las desigualdades en Chile. Y bajo esa lógica, esta es una de ellas. Ahora, esta es una moción parlamentaria, no es un proyecto de moción de mensaje del Ejecutivo. Entonces, ahí es transversal, está Lili Pérez, está el ex senador Escalona, en fin, hay una transversalidad. Lo importante es el debate. Yo creo que si ellos presentaron indicaciones tendrán que discutir, votar, uno podrá estar en desacuerdo o no, pero lo que no puedo estar en acuerdo es que se catalogue una cierta circunstancia como que no corresponde y sea tan categórico. El debate finalmente y la votación lo definirán los parlamentarios. Pero con el actual proyecto, si se aprobara como ustedes quieren y como esos parlamentarios quieren, alguien que se cambia, por ejemplo, de sexo por el registro civil, de hombre a mujer, ¿luego podría contraer matrimonio con hombre? Habría que... No está en la lógica del proyecto, de la moción parlamentaria. Ahora, habría que estudiar si finalmente esa situación permitiría el matrimonio o no. Ese es otro tema, que no está discutido ahí. El tema del matrimonio igualitario es otro asunto que tiene que ver con un proyecto que tendrá que discutirse y después del acuerdo de vida en pareja podremos entrar a discutir sobre esa materia. Entonces, para usted, alguien que se cambia de sexo sigue conservando para temas de matrimonio el primer sexo y no el que pasa por el registro civil. Tengo la impresión que va a ser una discusión que va a terminar en los tribunales. No creo que sea matemático. Me cambio de sexo y me puedo casar. No creo. Creo que va a terminar en los tribunales. Pero insisto, es un debate que hay que hacerlo. Lo que no me parece es que la oposición de un grupo parlamentario impida la discusión. Y si presentan indicaciones, bienvenida sea y bienvenida de la discusión respecto al punto. Ministro José Antonio Gómez, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes.